Viernes, 0:47 de la madrugada, finales de otoño. Me llamo Elena Morales. Tengo 39 años. Soy madre soltera y trabajo como mediadora familiar en Valencia, ayudando a niños atrapados en conflictos legales. Aquella noche una audiencia urgente me obligó a salir de la ciudad. No tuve opción y dejé a mi hijo Mateo por primera vez en casa de mi suegra, donde también vivía mi cuñado Ricardo. Solo sería una noche, pensé. Nada podía salir mal. Pero a las 0:47 mi teléfono explotó con una llamada. Mamá. La voz de Mateo temblaba. El tío Ricardo me empujó, porque escuché cuando te estaba pidiendo dinero otra vez. Detrás del susurro escuché algo romperse. Caí sobre vidrio, me corté, y ahora dice a la policía que yo lo ataqué primero. Mi corazón se detuvo. Los papeles de mi bolso cayeron al suelo. Tomé las llaves del coche sin pensar y salí corriendo. 18 minutos después, manejando como si el motor fuera a incendiarse, llegué al Hospital General de Astoria. El eco de la llamada seguía golpeando mi cabeza. Entré corriendo por las puertas automáticas, los tacones resbalando sobre el suelo brillante. Una enfermera señaló hacia la izquierda. Sala 4. Empujé la cortina. Mateo estaba recostado en una camilla demasiado grande para su pequeño cuerpo. Llevaba una bata hospitalaria que parecía tragárselo entero. Una banda plástica sujetaba su muñeca izquierda a la barandilla metálica, marcando la piel roja debajo. Su mejilla derecha estaba inflamada, morada, con la clara huella de unos nudillos. Sus brazos tenían decenas de cortes de vidrio, finas líneas rojas que atravesaban la piel. La gasa ya estaba empapada. A 3 pasos de distancia, Ricardo estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Solo tenía un rasguño diminuto en el dedo. Me miró con una sonrisa lenta, arrogante. Al pie de la camilla, el agente Luis Ortega escribía en su libreta. Cuando levantó la vista y me reconoció, su rostro se puso pálido. Usted trabajó en aquel caso familiar el año pasado. Su voz se quebró. A su lado, la sargento Camila Vargas dio un paso adelante sin dudar. Sacó unas tijeras médicas. Eso no debería estar ahí. Con un chasquido cortó la banda que sujetaba la muñeca de Mateo. El brazo del niño cayó libre, temblando por la falta de circulación. Yo caí de rodillas junto a la camilla. Mis manos, siempre firmes en reuniones legales, ahora temblaban mientras examinaba las heridas. ¿Quién autorizó inmovilizar a un menor herido? Pregunté con voz fría. Esto es una violación grave del protocolo. La sargento guardó las tijeras. El reporte inicial vino del tío, dijo señalando a Ricardo. Dijo que el niño estaba agresivo. Mateo susurró con voz rasposa. Mamá, duele. Acaricié su mejilla sana. Lo sé, cariño. Ya estoy aquí. Una enfermera con la placa Patricia López apareció con una bandeja de instrumentos. Se detuvo al ver la banda cortada. La política dice que solo se retira con orden policial. Orden dada, respondió Vargas. Levanté el brazo de Mateo hacia la luz. Pequeños fragmentos de vidrio brillaban dentro de las heridas. Necesita limpieza profunda y radiografía para verificar restos, dije con firmeza. La enfermera asintió y empezó a escribir. Pero detrás de mí sentía la mirada de Ricardo. Y sabía que aquella noche, apenas estaba empezando, Ricardo se separó de la pared con un gesto brusco. Él me atacó primero, dijo señalando su dedo. Miren mi mano. Extendió el pequeño rasguño como si fuera una prueba irrefutable. Ni siquiera levanté la mirada. Un rasguño contra un niño cubierto de sangre. Interesante comparación. El agente Luis Ortega cerró lentamente su libreta. Su rostro seguía pálido. Señora Morales, yo respondí a la llamada al 112. El denunciante fue su cuñado. Dijo que el niño lo había atacado con una botella. Lo miré fijamente. ¿Y por eso decidieron sujetar a un menor que estaba sangrando? Mi voz era tan fría que casi congelaba el aire. La sargento Camila Vargas intervino. Las cámaras corporales estaban activas. Revisaremos todo.
Mateo gimió cuando la enfermera Patricia López comenzó a limpiar el primer corte. El tío Ricardo me empujó contra los contenedores de reciclaje, murmuró. Las botellas se rompieron cuando caí. Ricardo soltó una risa burlona. Los niños exageran. Me coloqué delante de Mateo, bloqueando su vista. Los niños dramáticos no necesitan 23 puntos de sutura. La cortina se movió y un técnico entró empujando una máquina portátil de rayos X. Necesito el brazo. Ayudé a Mateo a extenderlo con cuidado, sosteniendo su codo. La máquina zumbó. En el monitor aparecieron las imágenes. El técnico señaló la pantalla. 3 fragmentos de vidrio dentro del tejido. La sargento Vargas tomó su radio. Soliciten consulta quirúrgica inmediata. Ortega volvió a abrir su libreta, dudando. Me incliné hacia Mateo. Del 1 al 10. ¿Cuánto duele? 8. Susurró. La enfermera preparó una inyección. Un poco de analgésico. Empujó el medicamento lentamente. Los párpados de Mateo empezaron a caer. Ricardo resopló, rascándose el diminuto corte de su dedo. Esto es absurdo. El verdadero afectado soy yo. Lo miré por primera vez. Las víctimas no se quedan intactas mientras los niños sangran. En ese momento llegaron 2 guardias de seguridad del hospital. La sargento Vargas habló con ellos en voz baja. Uno de ellos miró a Ricardo. Señor, necesitamos que nos acompañe afuera para tomar su declaración. Ricardo frunció el ceño. No voy a ningún lado. Sí va a ir, respondió Vargas con calma. Los 2 guardias se colocaron a su lado. Ricardo me lanzó una mirada llena de veneno, pero finalmente salió con ellos. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La respiración de Mateo se volvió más lenta bajo el efecto del medicamento. Observé la marca circular que la banda plástica había dejado en su muñeca. Sargento, dije. Quiero el registro del uso de la sujeción, las notas del agente y los números de serie de las cámaras. Ya se está recopilando, respondió. La enfermera volvió con mantas calientes y las acomodó sobre Mateo. Cirugía en 30 minutos. Me quedo con él. Ella asintió. El agente Ortega seguía allí. Señora Morales, la llamada inicial parecía creíble. Lo siento. Las disculpas no borran cicatrices, respondí. Después añadí, un poco más suave. Pero puede corregir el informe. Él asintió y comenzó a escribir nuevamente. El técnico imprimió las radiografías y las colocó en una carpeta marcada urgente. Firmé la cadena de custodia. Mateo murmuró medio dormido. Mamá, no te vayas. Nunca. Tomé su mano. Afuera se escuchaban radios policiales y voces lejanas. La de Ricardo protestando se perdió en el pasillo. Una especialista infantil llegó con crayones y un pequeño oso de peluche. Mateo sonrió débilmente antes de cerrar los ojos. La sargento Vargas regresó un momento después. La sujeción ya fue eliminada del registro. El comandante del turno enviará una disculpa formal. Gracias. Ella dudó un segundo. Su cuñado quiere hablar con usted. ¿Qué espere? Minutos después apareció un camillero. Quirófano listo. La camilla comenzó a moverse. Caminé a su lado sin soltar su mano. En el suelo quedó la banda plástica blanca, manchada de sangre seca. Evidencia. Al pasar por la estación de enfermería, el agente Ortega me alcanzó. Informe corregido. El niño figura como víctima. Su cuñado como sospechoso. Asentí. Las puertas dobles del quirófano se abrieron. Besé la frente de Mateo. Nos vemos al otro lado, campeón. Ya estaba dormido cuando entró. Me quedé sola en el pasillo, con el maletín colgando de mi mano. Y con la sensación de que la verdadera batalla apenas iba a comenzar. Mi maletín había quedado olvidado en la sala 4. Pero en ese momento el error del hospital ya no era lo más importante. La sargento Camila Vargas me hizo una señal para que me acercara. Sacó una tableta resistente y bajó el volumen. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como vidrio. Escuche esto. Presionó reproducir.
La voz tranquila de la operadora del 112 llenó el pequeño espacio entre las cortinas. Policía de Astoria, ¿cuál es su emergencia? La respuesta de Mateo salió entrecortada. No me empujes. Después se escuchó un golpe, un forcejeo. Y de repente el estallido de vidrio rompiéndose, fuerte como un disparo. La grabación se detuvo. 12:31:14 de la mañana. Vargas deslizó el dedo en la pantalla. Ahora mire esto. Apareció un video de seguridad del patio trasero. Imagen borrosa, en blanco y negro, grabada con cámara nocturna. La figura de Ricardo ocupaba el centro del cuadro. En su mano brillaba una botella de vidrio levantada en alto. Mateo retrocedía paso a paso sobre las piedras del patio. Ricardo avanzaba. La botella giró en un arco amplio. Mateo tropezó con el borde del jardín. Su cuerpo cayó hacia atrás, directo sobre el contenedor de reciclaje lleno de botellas. El vidrio explotó. La imagen se congeló. 12:31:27 de la mañana. La sargento abrió otro archivo. Un documento judicial escaneado apareció en la pantalla. Tribunal Superior del Condado Moulton. Caso 19 de 04712. Peticionaria, Marisol Reyes, expareja de Ricardo. Orden judicial. Mantener distancia mínima de 100 metros. Prohibido cualquier contacto. Entrega obligatoria de armas. Fecha de emisión, 18 meses atrás. La orden seguía activa. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Cada herida en los brazos de Mateo ahora tenía un precio legal. Me giré hacia Ricardo. Su sonrisa arrogante había desaparecido. La semana pasada me pediste 3.800 euros. Le dije en voz baja. Te dije que no. Sus labios se apretaron. Así que decidiste presionar a un niño de 11 años. Con una botella. El agente Luis Ortega cambió el peso de un pie al otro. Incómodo. La sargento Vargas guardó la tableta y sacó algo del cinturón. Esta vez no era una brida de plástico. Eran esposas de acero. Ricardo Morales. Queda detenido por agresión a un menor, violación de orden de protección y poner en peligro a un niño. El primer aro metálico se cerró alrededor de su muñeca. Oye, espera, protestó Ricardo, intentando apartarse. Vargas levantó su brazo con un movimiento rápido hasta que soltó un grito. La segunda esposa se cerró. En la camilla, Mateo observaba en silencio. Su dedo señaló la pantalla congelada de la tableta. Esa es la botella, susurró. La rompió cuando dije que iba a contárselo a mamá. Me agaché junto a él. Y lo hiciste. Por eso todo termina hoy. La sargento comenzó a leerle sus derechos mientras lo guiaba hacia el pasillo. Antes de salir, Ricardo giró la cabeza hacia mí. Estás destruyendo a tu propia familia por la imaginación de un niño. Lo miré sin pestañear. La familia no usa el miedo contra los niños. El agente Ortega se interpuso en el camino. Señor, mire hacia adelante. Sus ojos se cruzaron conmigo un segundo. Había una disculpa silenciosa en ellos. Después ayudó a llevarse al detenido. La cortina volvió a cerrarse. Un técnico forense entró inmediatamente y colocó la tableta en una bolsa transparente de evidencia. Cadena de custodia iniciada, dijo mientras escribía en la etiqueta. Incidente 1104. Solté el aire por primera vez en varios minutos. Los dedos de Mateo encontraron los míos. Estaban fríos, pero firmes. ¿La abuela y el abuelo se van a enojar? Preguntó. Tendrán que enojarse con la verdad. El departamento de emergencia seguía lleno de sonidos, monitores, ruedas de camillas, anuncios por altavoz. Una enfermera ajustó el suero de Mateo. Otra trajo más mantas. Yo repetía mentalmente cada detalle del video. 031. 3.800 euros. 18 meses. Números que acabarían enterrando a Ricardo. En el pasillo, las radios policiales crepitaban con información sobre su traslado. Celda temporal, evaluación psicológica, fiscal notificado. Cada palabra cerraba un poco más la trampa legal. Y sabía que esto
Apenas estaba comenzando, el nudo en mi pecho seguía allí. Pero ya no era miedo. Era decisión. Los párpados de Mateo se volvieron pesados. Mamá, ¿cuándo podemos ir a casa? Acaricié un rizo de su frente. Cuando el médico diga que estás bien. Luego empezamos de nuevo. Solo tú y yo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La primera desde aquella llamada. La tableta con las pruebas ya no estaba, pero las imágenes seguían grabadas en mi mente. El brazo levantado de Ricardo. La caída de Mateo. El arco peligroso de la botella. Pruebas selladas. Irreversibles. Una trabajadora social asomó la cabeza por la cortina con una carpeta. Señora Morales, necesitamos registrar la violación de la orden judicial para el informe de protección infantil. Asentí. 5 minutos más con mi hijo. Ella se retiró. Me incliné hacia Mateo. Fuiste muy valiente al hacer esa llamada. Tenía miedo, admitió. El miedo y la valentía no son opuestos. El reloj sobre la puerta marcaba 1:15 de la mañana. En algún punto del hospital, Ricardo esperaba esposado para su registro policial. Aquí, la respiración de Mateo se volvió tranquila mientras se dormía. Yo permanecí entre ambos mundos. Madre. Y defensora. La sargento Camila Vargas regresó poco después, sola. Los cargos preliminares ya fueron presentados. El juez firmará la orden formal antes de las 6 de la mañana. Gracias, sargento. Ella dudó un segundo. Su cuñado pidió hacer una llamada. Dice que quiere hablar con sus padres. Que espere. Vargas asintió y salió. El pasillo se tragó el sonido de sus pasos. Ajusté la manta sobre los hombros de Mateo con cuidado de no tocar las vendas. El número seguía brillando en mi mente. 031. La prueba estaba en los píxeles. Un conserje limpiaba el suelo del pasillo con lejía. Cada pasada borraba la sangre de la noche. Pero no el registro. No el audio. No la orden judicial que Ricardo rompió en el momento en que levantó aquella botella. Saqué mi teléfono. Redacté un correo al fiscal de guardia. Solicitud de audiencia urgente. Adjunto. Transcripción de llamada al 112. Video evidencia. Caso 19 de 04712. Enviar. Mateo se movió ligeramente. Mamá, ¿sigues aquí? Siempre. Volvió a dormirse. El hospital entró en su ritmo silencioso antes del amanecer. Yo permanecí vigilando, repasando cada detalle en mi mente para la batalla legal que vendría. 3.800 euros habían comprado cicatrices para mi hijo. Y esposas para mi cuñado. El equilibrio de cuentas estaba escrito en un idioma que solo los tribunales entendían. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En el pasillo, Ricardo volvió a aparecer escoltado. Sus ojos se clavaron en Mateo. Un gruñido salvaje escapó de su garganta. Antes de que nadie reaccionara, se lanzó hacia adelante. Las esposas chocaron entre sí mientras embestía, empujando a la sargento Vargas. «Ricardo», gritó alguien. Pero él ya avanzaba. Sus manos buscaban el cuello de Mateo. Solté el maletín y me moví. Empujé con todo mi peso contra su pecho. Ricardo perdió el equilibrio. Su bota golpeó la rueda de la camilla. El cuerpo giró violentamente. Su cabeza chocó contra el soporte metálico de instrumentos junto a la cama. El sonido seco resonó por toda la sala. Ricardo cayó al suelo. Una herida se abrió en su frente y la sangre empezó a correr. Mateo se encogió detrás de mí, respirando con dificultad. La sargento Vargas reaccionó primero. Lo inmovilizó contra el suelo y cerró la segunda esposa con un chasquido firme. Intento de agresión a un menor bajo custodia, dijo por la radio. El agente Luis Ortega permanecía inmóvil, con su bolígrafo suspendido en el aire. Miró el cuerpo de Ricardo. Y luego el charco de sangre que crecía bajo el soporte metálico. Pasó la página de su libreta. Y empezó a escribir de nuevo. Esta vez. La verdad completa. Las enfermeras entraron corriendo con un carro de emergencias.
Una presionó gasas contra la frente de Ricardo mientras la sangre seguía cayendo al suelo del hospital. Y en medio de todo aquel caos, Mateo seguía agarrando mi mano. Una enfermera presionó una gasa contra la frente de Ricardo mientras otra iluminaba sus ojos con una pequeña linterna. Protocolo de conmoción, murmuró. Yo me arrodillé junto a Mateo, colocándome entre él y la escena. Su mano sana apretaba mi manga con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mamá, susurró, con la voz frágil como hielo quebrándose. Antes de saltar, me dijo algo. Me incliné para escucharlo. Dijo que podía pagar para que nadie creyera mi versión, que nadie escucha a un niño. Le acomodé el cabello con cuidado de no tocar la hinchazón. Escúchame bien, le dije suavemente. Ya no va a amenazarte. Ya no va a lastimarte nunca más. Mis palabras salieron suaves, pero firmes como acero. 2 guardias de seguridad del hospital entraron rápidamente. Colocaron a Ricardo sobre una camilla rígida y ajustaron correas sobre su pecho. Sus ojos parpadeaban sin foco, pero el odio seguía allí. Un médico empezó a dar órdenes rápidas. Escáner cerebral. Suturas. Consulta neurológica. La sargento Camila Vargas caminó junto a la camilla mientras le leía nuevamente sus derechos. El agente Luis Ortega se acercó a mí con su libreta cerrada. Señora Morales, necesito su declaración para añadirla al informe. El reporte inicial ya no es válido. Su garganta subió y bajó con nerviosismo. Creí en la persona equivocada. Asentí una vez. Empiece con intento de agresión a un menor frente a agentes policiales. Y añada amenazas directas contra un niño. Sí, señora. Mateo tiró suavemente de mi mano. ¿Ya no me van a poner esa cosa en la muñeca? Miré la marca roja que la banda plástica había dejado. No. Ya desapareció. Una enfermera me entregó una bolsa de hielo. La presioné con cuidado sobre su mejilla inflamada, que ahora tenía un tono morado oscuro. Al otro lado de la sala, Ricardo gemía mientras lo llevaban hacia radiología. Pequeñas gotas de sangre marcaban el suelo del pasillo como un camino. Minutos después la sargento Vargas regresó. Está consciente, dijo. Admitió que empujó al niño, pero insiste en que Mateo lo atacó primero. La miré. Los dos sabemos que eso es mentira. Ella asintió. Ya estamos descargando todas las grabaciones de las cámaras corporales. Tomé a Mateo contra mi costado. Quiero cada segundo desde que entró en esta sala. Ya está en proceso. En ese momento apareció una trabajadora social. Su placa decía Lucía Herrera. Se agachó a la altura de Mateo. Hola, campeón. Vamos a tomar fotos de tus heridas para el expediente. Luego podrás elegir cualquier snack de la máquina. Mateo asintió con un poco de nervios. Solté su mano solo un momento. La cámara empezó a disparar. Cada corte, cada moretón, cada marca. Cuando terminaron, Mateo eligió leche chocolatada. La bebió con una pajilla doblada, sin apartar la mirada del pasillo donde Ricardo había desaparecido. El agente Ortega volvió a aclararse la garganta. El fiscal querrá acelerar este caso. Agresión agravada a un menor y violación de orden judicial podrían significar varios años. Entonces que lo hagan, respondí. Mi voz llevaba el peso de cada caso que había visto en los tribunales. Las horas pasaron lentamente bajo las luces blancas del hospital. Declaraciones firmadas. Pruebas etiquetadas. Mateo terminó dormido abrazando su cartón vacío de chocolate como si fuera un peluche. Yo seguía sentada a su lado revisando el nuevo informe policial. El suelo ya estaba limpio, pero el olor metálico de la sangre aún flotaba en el aire. La sargento Vargas apareció nuevamente en la entrada. El transporte llegó. Lo llevan al área médica de la cárcel del condado. Mañana verá al juez. No levanté la mirada del documento. Dígale al juez que Mateo y yo estaremos allí. Cuando ella se fue, Mateo se movió ligeramente. Mamá, aquí estoy. No volverá, ¿verdad? Le apreté la mano. No mientras yo siga respirando. A través de la ventana del hospital,
El cielo empezaba a teñirse de rosa con el amanecer. Otra batalla nos esperaba. Pero por ahora, mi hijo estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba. Una mancha oscura seguía visible en el soporte metálico donde Ricardo había golpeado la cabeza. La limpieza del hospital había hecho su trabajo, pero el acero aún guardaba un recuerdo imposible de borrar. La luz del amanecer atravesaba las persianas de la sala de espera. Mi teléfono vibró. «Padre», contesté en el segundo timbrazo. «Elena, ¿qué demonios pasó?» La voz de Rafael sonaba tensa, todavía cargada de sueño. «La policía dice que Ricardo está detenido». «Ven al hospital», respondí. «Trae a mamá». Colgué antes de escuchar otra pregunta. Mateo dormía en recuperación, vendajes blancos rodeando sus brazos. Yo caminaba por el pasillo con un café frío en la mano. 20 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron de golpe. Mis padres salieron apresurados. Rafael, con una camisa arrugada. Carmen, aferrando su bolso enorme como si fuera un escudo. Cuando me vieron, caminaron directo hacia mí. «Nos dijeron que Ricardo atacó a Mateo», dijo mi padre. «Eso no puede ser verdad». Mi madre asintió rápidamente. Además, los niños no deberían escuchar conversaciones de adultos. Dejé de caminar. ¿Conversaciones de adultos que terminan con mi hijo en cirugía? Mi padre se pasó la mano por la nuca. Ricardo tiene problemas, sí, pero nunca lastimaría a un niño. Mateo siempre ha sido muy curioso, añadió Carmen. Tal vez provocó la situación. Mi voz subió sin querer. Una enfermera miró hacia nosotros. Bajé el tono hasta casi un susurro. «Siéntense». Ellos obedecieron, incómodos. Carmen dejó su bolso en el suelo. El cierre estaba medio abierto. Algo blanco sobresalía. Me agaché fingiendo acomodar el cordón de mi zapato. Mis dedos tocaron papel grueso. Saqué uno. Luego otro. Y otro más. Eran recibos del casino del Parque Central. 500 euros apuestas deportivas. 800 euros mesa de blackjack. 1200 euros ruleta. Hice el cálculo rápidamente. 3800 euros. Exactamente. Me levanté sosteniendo los papeles como un abanico. «Explíquenme esto». Los ojos de mi madre se abrieron. «Eso es, privado». «¿Privado?», dije con una risa sin humor. «¿Privado como el dinero que usaron para cubrir las deudas de Ricardo?» Mi padre intentó tomar los recibos. «Carmen, dime que esto no es lo que parece». Ella habló con la voz temblorosa. «Solo estaba ayudándolo. La familia ayuda». «¿Ayudar?», respondí. «¿Financiar su adicción?». Mi madre se retorció el anillo de bodas. «Las apuestas lo están destruyendo. Yo usé mis ahorros del club de costura para sacarlo del problema». «¿Sacarlo?», dije. Lo único que hicieron fue empujarlo más profundo. Guardé los recibos en mi bolsillo. «Esto irá directo al fiscal». Mi padre palideció. «¿De verdad vas a denunciar a tu propia madre?». «No. Voy a denunciar a quienes permiten que esto siga pasando». Señalé hacia la puerta de recuperación. «Mateo tiene 32 puntos en los brazos porque ustedes prefirieron escribir cheques en lugar de poner límites». Mi madre trató de tomar mi brazo. Me aparté. «Sigues siendo tu hermano», dijo ella. Era. En ese momento apareció un médico. «Señora Morales», dijo el doctor Álvarez. «Mateo está despertando y pregunta por usted». Pasé junto a mis padres sin decir una palabra. «Elena», gritó mi padre. Pero la puerta de recuperación se cerró detrás de mí. Dentro, Mateo abrió lentamente los ojos. «¿La abuela y el abuelo están aquí?». Le acomodé el cabello. «Sí. Están aprendiendo algo importante». «¿Estás enojada con ellos?». «Estoy decepcionada». «No es lo mismo». Desde el pasillo llegaban las voces de mis padres discutiendo. Las ignoré. Mateo bostezó. «¿Podemos comer panqueques después?». Sonreí ligeramente. «Después de que te den de alta». «Con mucho jarabe». «Con todo el que quieras».
Un guardia de seguridad apareció en la puerta poco después. El hospital no permitía discusiones familiares cerca de pacientes. Escuché a mis padres protestar mientras los guiaban hacia otra sala. Mi madre apretaba su bolso. Probablemente ya había notado que los recibos faltaban. No dije nada. Solo observé cómo se los llevaban. Minutos después, el doctor Álvarez regresó con los papeles de alta médica. Y con ellos, el comienzo de una nueva etapa para nosotros. El doctor dejó los papeles sobre la mesa. Medicamentos para el dolor. Revisión en 5 días. Y nada de juegos bruscos. Entendido, respondí. Firmé los documentos. Mateo se sentó lentamente en la camilla. ¿El tío Ricardo sigue en la cárcel? Por ahora, sí. 1 hora después lo sacaron en silla de ruedas. En la sala de espera, mis padres seguían junto a la máquina de café. Los vasos estaban intactos. Mi madre intentó mirarme. Yo miré más allá de ella. Mi padre abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró al ver mi expresión. En el estacionamiento acomodé a Mateo en el asiento trasero del coche. Una ambulancia pasó con las luces encendidas. Mateo la observó fascinado. Cuando arranqué, mi madre corrió hasta la acera. Elena. Subí la ventana. Las ruedas crujieron sobre la grava mientras nos alejábamos. Mateo los miró por el espejo. Se ven tristes. Tomaron decisiones, respondí. Nosotros tomaremos otras. Él asintió y se acomodó en su asiento. Los recibos del casino crujían dentro del bolsillo de mi chaqueta. Prueba. Palanca. Cierre. La ciudad despertaba a nuestro alrededor sin saber nada de lo ocurrido. Mateo empezó a tararear una canción de la escuela. Yo conduje hacia casa, hacia lo que viniera después de una familia rota. A las 9:17 de la mañana mi correo electrónico sonó. Fiscalía, Carla Torres. Asunto. Caso Morales // Ricardo, evidencia adicional. Abrí el archivo mientras servía cereal para Mateo. El archivo comprimido se descomprimió en varias carpetas. Audio. Video. Forense. Declaraciones. Abrí el primer archivo. Una grabación del timbre inteligente de la vecina Elena Gutiérrez. Hora, 12:29 de la mañana. La voz de Ricardo era clara, arrastrada por el alcohol. 3800. O ese niño se mete en problemas. Un golpe. Luego el llanto de Mateo. Y el sonido del vidrio rompiéndose. El tiempo coincidía exactamente con la caída. Reenvié el archivo a mi asistente legal. Mejora el audio. Transcribe todo. Certifícalo. Abrí la siguiente carpeta. Cámara del garaje. Resolución 4 Kelvin. El coche de Ricardo estaba estacionado bajo la luz. Hora la 12:27 de la mañana. La puerta del pasajero se abrió de golpe. Ricardo lanzó algo dentro. La imagen congelada mostraba claramente una botella rota. La misma marca que estaba en el contenedor de reciclaje. El informe forense estaba adjunto. ADN encontrado en el vidrio. Coincidencia 100% con Mateo. Imprimí la imagen y marqué la botella con un círculo rojo. Mateo entró a la cocina con su tazón. ¿Nuevas pistas? Las más importantes. Se sentó a comer. Ese es el coche del tío Ricardo. Exactamente. Abrí el último archivo. Era una carta escaneada desde la cárcel del condado. El compañero de celda de Ricardo estaba colaborando con la fiscalía. Su declaración estaba escrita a mano. Ricardo no dejaba de hablar de un préstamo. Decía que su hermana se negó a darle 3.800 euros. Repetía que la familia debe salvar a la familia. La noche antes de la audiencia golpeó la pared y dijo que haría pagar al niño por hablar. La declaración estaba firmada por un oficial penitenciario. Busqué el historial del testigo. Había colaborado antes con la fiscalía en otros casos. Su testimonio era considerado confiable. Justo entonces sonó mi teléfono. Elena, dijo la fiscal Carla Torres. ¿Estás viendo todo esto? Cada detalle. El gran jurado se reúne el lunes. Con estas pruebas lo tenemos. ¿Acuerdo o juicio?
Puedo ofrecer 7 años. Hazlo. Hubo un pequeño silencio al otro lado. Siempre fuiste directa. Soy madre. Mateo terminó su cereal y dejó el tazón en el fregadero. ¿Tendré que hablar en el tribunal? Me arrodillé frente a él. Solo si quieres que la verdad sea más fuerte que las mentiras. Mateo pensó un momento. Luego asintió. Mateo colgó su mochila sobre el hombro mientras el autobús escolar tocaba la bocina frente a la casa. Lo acompañé hasta la acera. Besé la cicatriz en su antebrazo, ahora de un rosa tenue. Nos vemos después de clases. El autobús arrancó. Regresé a la casa y encendí la luz de la cocina. Frente a mí estaba la pizarra blanca donde había empezado a reconstruir cada minuto de aquella noche. Escribí la línea de tiempo. 027, botella lanzada al coche, cámara del garaje. 029, amenaza captada por el timbre inteligente. 031, caída sobre el vidrio. Luego añadí más pruebas. Orden judicial previa. Coincidencia de ADN. Declaración del compañero de celda. Uní cada punto con flechas. Las piezas encajaban como fichas de dominó. Al mediodía, la fiscal Carla Torres envió el borrador del acuerdo judicial. Corregí 2 cláusulas. Se lo devolví. Por la tarde el laboratorio forense confirmó algo importante. No hay otro ADN en el cuello de la botella, decía el informe. Solo las huellas de Ricardo. Aquella noche, cuando Mateo terminó su tarea, le leí parte de la carta del compañero de celda. Omití los insultos. Mateo pensó un momento. Entonces estaba enojado contigo, no conmigo. Estaba enojado con las consecuencias. Mateo tocó la cicatriz de su brazo. Consecuencias suena como guerra. A veces la familia también lo es. Lo acosté y regresé a la pizarra. Añadí el audio de la vecina en letras grandes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carla. La defensa quiere reunión de pruebas mañana. Ricardo dice que estaba borracho y no recuerda nada. Respondí rápidamente. Perfecto. Llevaré palomitas. La casa quedó en silencio. Afuera, el viento movía la cámara del garaje. Seguía grabando. La evidencia nunca dormía. 3 días después, el tribunal estaba lleno. El alguacil llamó el caso. Caso 23 C1187. Los bancos estaban repletos de periodistas, vecinos y curiosos. Yo estaba en la primera fila. Mateo sujetaba mi mano. Las puertas laterales se abrieron. Ricardo entró con uniforme naranja de prisión. Las esposas brillaban en sus muñecas. Su defensora pública le susurraba algo al oído. El juez Hernán Salgado, un hombre de cabello plateado y voz firme, tomó asiento. El tribunal queda en sesión. La fiscal Carla se levantó. Su señoría, el acusado acepta un acuerdo. Se declara culpable de poner en peligro a un menor y de presentar un informe policial falso. Recomendación de sentencia: 7 años en prisión, sin reducción anticipada. La defensora asintió. El acusado acepta los términos. El juez miró a Ricardo. ¿Desea decir algo? Ricardo levantó la vista solo un segundo. Empujé al niño y mentí a la policía. Lo siento. Su voz era plana. Carla proyectó las pruebas en la pantalla. El audio de la amenaza. La imagen congelada de la botella. El informe de ADN. La carta del compañero de celda. La motivación fue una deuda económica, explicó Carla. El acusado decidió descargar su frustración contra un niño. El juez revisó los documentos. El tribunal acepta el acuerdo. Sentencia: 7 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Levanté la mano. Su señoría, solicito declarar como víctima. El juez asintió. Me puse de pie. No necesitaba notas. Ricardo Morales puso en peligro a mi hijo por un préstamo que yo me negué a pagar. Usó los lazos familiares como arma. Respiré profundamente. Hoy corto esos lazos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Renuncio a cualquier relación con Rafael Morales, Carmen Morales y Ricardo Morales.
Sin visitas. Sin contacto. Gasps se escucharon en el público. Mis padres estaban sentados 3 filas atrás. Mi madre apretaba un pañuelo. Mi padre no levantaba la mirada. La fiscal Carla habló de nuevo. El Estado solicita una orden permanente de no contacto, incluyendo al menor. La defensa intentó protestar. Quizás la familia pueda sanar con el tiempo. Objeción denegada, interrumpió el juez. Firmó el documento. Orden de restricción permanente aprobada. Ricardo levantó la cabeza bruscamente. Elena. Los alguaciles lo tomaron de los brazos. Las cadenas sonaron mientras lo sacaban de la sala. Yo no aparté la mirada. El público empezó a salir lentamente. Los periodistas rodearon a la fiscal. Mateo tiró suavemente de mi manga. ¿Para siempre significa nunca? Sí. Salimos al pasillo. Mi padre intentó detenernos. No puedes borrar la sangre. Lo miré a los ojos. Acabo de hacerlo. Tomé la mano de Mateo y seguimos caminando. Mi madre gritó detrás de nosotros. Sigues siendo tu hermano. Era. Los guardias los escoltaron hacia otra salida, afuera del tribunal. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeñas tormentas de luz. Protegí a Mateo con el brazo mientras atravesábamos la multitud. Sin comentarios, dije a los periodistas. Llegamos al coche. Mateo se abrochó el cinturón. Se siente raro. Encendí el motor. ¿Raro malo o raro bueno? Pensó un momento. Bueno, como si hubiera más aire para respirar. El edificio del tribunal quedó atrás en el espejo retrovisor. Las escaleras de mármol brillaban bajo el sol del mediodía. Un año después, Mateo tenía 12 años. Estaba de pie frente a un micrófono colocado a su altura. Periodistas rodeaban la parte baja de las escaleras. Activistas y trabajadores sociales ocupaban las gradas. Llevaba un blazer azul marino que le había comprado para su graduación de primaria. El moderador habló. Ahora escucharemos a Mateo Morales, invitado especial en el panel sobre prevención de violencia juvenil. Mateo respiró profundo. Sus manos sujetaban el podio con fuerza. Hace un año, comenzó, mi tío me empujó contra vidrio por dinero que quería quitarle a mi mamá. Un murmullo recorrió al público. Tenía 11 años. Los cortes necesitaron cirugía. Las cámaras empezaron a disparar fotografías. Después dijo a la policía que yo lo había atacado. Mateo levantó la mirada. Estoy aquí porque los niños no deberían pagar por los errores de los adultos. Las deudas no justifican amenazas. Hizo una pequeña pausa. La familia sí. La multitud guardó silencio. Pero la familia verdadera protege. Los aplausos llenaron las escaleras. Mateo bajó del podio. Lo abracé con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Un senador que organizaba el panel se acercó. Tus palabras importan. Gracias a testimonios como el tuyo estamos financiando nuevas líneas de ayuda para niños. Mateo asintió, un poco avergonzado. Esa tarde regresamos a mi oficina. Centro Legal Niños del Mar. El pequeño despacho había abierto 6 meses antes. Un antiguo local frente a la costa convertido en organización sin fines de lucro. Ayudábamos a menores en peligro. Órdenes de restricción. Custodia de emergencia. Referencias a terapia. Cuando entramos, el equipo nos esperaba. Globos colgaban del techo. En la mesa había un pastel. Feliz 12 Mateo, un año más fuerte. Mateo sonrió. Chocolate con vainilla. Perfecto. Los voluntarios aplaudieron. Uno de los practicantes le entregó una tarjeta firmada por 20 familias. Mateo la leyó en silencio. Nos diste valor. Susurró. En ese momento mi teléfono vibró. Carla Torres. Salí al pasillo para contestar. Solo quería avisarte, dijo. Ricardo fue trasladado al hospital penitenciario. ¿Qué pasó? Pelea en el patio de la prisión. Una deuda de juego. Hubo un silencio breve. Lesión grave en la columna. Cerré los ojos. ¿Va a sobrevivir? Sí.
pero estará en silla de ruedas el resto de su vida. Respiré despacio. Gracias por avisar. Colgué. Cuando regresé a la sala, Mateo tenía la cara llena de crema del pastel. ¿Todo bien? Sonreí. Todo mejor que antes. Esa noche caminamos por el paseo marítimo. Las olas golpeaban las rocas bajo el muelle. Mateo lanzó una piedra al agua. ¿Fundaste el centro por lo que pasó conmigo? Por nosotros, respondí. Y por cada niño que necesita ayuda. Mateo recogió una piedra lisa del suelo y la guardó en su bolsillo. Entonces la lección es. Lo miré. Las deudas no justifican amenazas. Mateo terminó la frase. La familia sí. Sonrió. Suena como algo oficial. En casa, Mateo hizo su tarea mientras yo revisaba documentos. El centro había ayudado ya a 43 familias. 12 niños tenían ahora tutores permanentes y hogares seguros. Antes de dormir, Mateo apareció en la puerta de mi oficina. Mamá, ¿puedo hablar en escuelas también? Ya te inscribí en 3 charlas el próximo mes. Levantó el puño victorioso. Sí. 5 minutos después ya estaba dormido. Lo arropé y apagué la luz. En mi escritorio estaba el primer informe anual del centro. En la portada había una foto de Mateo en las escaleras del tribunal. Debajo, una frase suya. La familia verdadera protege. A medianoche llegó un último correo del sistema penitenciario. Transferencia médica permanente para Ricardo Morales. Duración. Indefinida. Cerré el portátil lentamente. La casa estaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, la paz también estaba allí.